Ciencias de la Salud 2. Programa 3. Propósito. Recuerden que todos los que lleven su material de donación para la enfermería se harán acreedores de una complacencia musical. Y aquí les dejo algo de lo que sonará en la fiesta de graduación de bachillerato. La higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que usamos para controlar factores que pueden ser nocivos para la salud. La higiene engloba diversos aspectos de la vida cotidiana, como el desarrollo de hábitos que favorecen la salud y sirven para prevenir enfermedades e infecciones. La educación es un instrumento importante para difundir medidas de prevención, que permiten evitar situaciones que dañan nuestra salud. La información, el fomento de las habilidades personales y la autoestima son estrategias para que la población aprenda y aplique medidas de higiene destinadas a proteger y mejorar su salud. Así, la higiene física, mental, de vivienda, alimentaria, de trabajo y colectiva es fundamental para mejorar la calidad de vida. Las actividades que realizamos diariamente, como bañarnos, lavarnos los dientes y las manos, forman parte de la higiene personal. Se realizan con el objetivo de conservar la limpieza y eliminar cualquier agente patógeno. La higiene personal es elemental para prevenir y conservar la salud, mejorar la calidad de vida y mantener el organismo libre de infecciones. La higiene personal incluye el aseo del cuerpo y el cabello mediante baños con agua y jabón. El aseo de los dientes se hace básicamente mediante el cepillado después de cada comida y el uso de enjuagues bucales. El aseo de las orejas mediante la limpieza de las cavidades externas con toalla limpia o cotonetes. La higiene en los pies se logra mediante el uso de calzado limpio y adecuado, calcetines a la medida y cortando las uñas. El aseo de genitales es recomendable desde edad temprana en ambos sexos. El elemental lavado de manos debe hacerse antes de comer y después de ir al baño. Con ello se disminuyen drásticamente las diarreas, lo cual tiene efectos muy beneficiosos en la salud y bienestar individual y de quienes nos rodean. Mediante la institución del Día Mundial del Lavado de Manos, se busca salvar a miles de niños que mueren diariamente como consecuencia de enfermedades causadas por la falta de higiene.
Bueno. ¿Qué onda, hermano? Oye, ¿sí vas a ir a la fiesta? Uy, se va a poner buenísima. Pura música para bailar. Debemos considerar que la higiene mental, como la sana diversión, son un conjunto de hábitos de conducta saludables necesarios para aumentar el bienestar y la calidad de nuestra vida. Satisfacer nuestras necesidades naturales básicas, como comer suficientes alimentos saludables, hacer ejercicio físico y dormir bien, son hábitos de conducta primordiales para conservar la salud mental. También es recomendable la valoración positiva de rasgos propios y el refuerzo de la autoestima. Estas son tareas diarias. La valoración positiva de los demás. Percibir comportamientos y aspectos positivos de las personas que nos rodean, además de mejorar nuestras relaciones, aumenta el grado de bienestar que experimentamos. La gestión adecuada de las emociones, interpretarlas y encauzarlas de manera que sean benéficas para nosotros. El uso de la atención selectiva. De todo cuanto acontece alrededor, reconocer qué es positivo y útil para aprovecharlo y procurar que el resto no nos afecte. Evitar recrear situaciones pasadas en las que experimentamos fracaso y frustración con el único fin de rememorar esas sensaciones. Es preferible evocar recuerdos agradables. Elaborar un balance final de cada día ayuda a desarrollar disciplina y al cumplimiento de metas. El aseo de la vivienda constituye una de las principales formas de evitar la contaminación de los diferentes espacios y de prevenir la presencia de fauna nociva, transmisora de enfermedades, además de propiciar un espacio agradable que incide en la salud mental. La rutina de higiene en la vivienda incluye la limpieza de la cocina, quitando la basura y limpiando las hornillas y todos los utensilios. Es indispensable barrer y limpiar diariamente la vivienda y sus alrededores, tomando en cuenta que si el suelo es de tierra, es necesario humedecerlo para evitar el amontonamiento de residuos. En el interior es necesaria la limpieza de techos, paredes, puertas, ventanas y muebles, incluyendo las camas. Se recomienda mover periódicamente de sitio los muebles y limpiarlos, así como los espacios debajo y detrás de ellos. Es importante el aseo diario del baño, letrina o unidad sanitaria, con jabón, cloro u otro desinfectante, para evitar malos olores y proliferación de hongos y bacterias. La ropa de cama debe lavarse con cierta periodicidad, dado que en esta se reproducen ácaros, chinches y otros organismos que causan problemas en la piel y alergias, y pueden ser transmisores de enfermedades. De igual forma, el lavado de la ropa exterior e interior de las personas es fundamental. En lo posible, esta debe ser expuesta al sol, con lo cual se logran erradicar muchos microbios. Es importante ventilar diariamente la vivienda. Para ello, se deben abrir puertas y ventanas. Los alrededores de la vivienda, como patios, jardines y solares, deben mantenerse limpios y libres de basura y otros desechos, como excrementos de animales, para evitar la proliferación de ratas, cucarachas, moscas, zancudos y moscos. Hay que tomar en cuenta que la acumulación de desechos, tanto orgánicos como inorgánicos, es fuente de proliferación de fauna nociva, que es portadora de agentes causantes de enfermedades. Menú para la fiesta. Los asistentes disfrutarán de un amplio buffet compuesto de ensalada, pozole, guisados, antojitos, aguas frescas, y deliciosos postres, helado, pasteles, natillas y gelatinas. La limpieza del lugar en donde se preparan los alimentos, así como de los utensilios, ollas y de las propias personas que los preparan, es una condición indispensable para evitar enfermedades.
En la higiene alimentaria se integran todas las prácticas que deben utilizarse para la correcta manipulación de los alimentos y que son condición indispensable para una dieta saludable. Los alimentos pueden ser el lugar donde se reproducen bacterias y otros microorganismos, que producen sustancias nocivas y tienen diversas consecuencias sobre la salud. Un ejemplo común son las intoxicaciones y las infecciones gastrointestinales. Algunas recomendaciones de higiene alimentaria son: lavar perfectamente frutas y verduras, también las carnes, como la de pollo, que además se deben cocinar perfectamente. De igual forma, es importante desinfectar las verduras que se consumen crudas o cocinadas, así como no dejar envases abiertos o los alimentos expuestos al ambiente. Se debe refrigerar y cubrir lo que no se consume de inmediato. Nuestro país cuenta con una legislación sanitaria que protege al consumidor de las manipulaciones incorrectas desde el momento en que el alimento se produce hasta que llega al mercado. A partir de este momento, la responsabilidad recae en el consumidor, ya que debe conservar, preparar y servir convenientemente los alimentos de acuerdo a sus características. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo va todo? Oye, una pregunta. Sí me consiguieron la mesita y la lámpara para mi equipo, ¿verdad? Gracias, amigo. Oye, ¿y las bocinas de Pedro? Llegó todo en orden y todo bien. Ah, súper, amigos, nunca cambies. Oh. Oye, una cosa más. Obviamente voy a tener mi camper y mi baño propio, ¿no? ¿Cómo crees? Es broma. Vale, nos vemos al rato. Parte importante de nuestra vida transcurre en las instituciones educativas donde socializamos, formamos hábitos, valores y normas de convivencia y donde aplicamos los principios de la higiene individual llevándolos a la vida escolar. Es necesario organizar la actividad escolar y el ambiente en que ésta se lleva a cabo bajo condiciones favorables para conservar la salud de los estudiantes. Es recomendable acudir a clases de forma puntual, aseados, alimentados y vistiendo ropa limpia y adecuada para sentirnos cómodos. Los salones, los sanitarios, el patio y demás instalaciones donde se realicen actividades escolares deben estar limpias y con mobiliario en buenas condiciones para los usuarios. Si se dispone de vestidores, deben estar limpios y convenientemente desinfectados. Durante las sesiones de actividad física es recomendable la correcta realización de cualquier ejercicio, incluyendo ejercicios de aptitud corporal y de resistencia muscular, siempre con un calentamiento previo. Estamos pendientes de todos los aspectos del evento. Tenemos un solo baño, así que se les pide conservarlo limpio para quienes lo usarán después de ustedes, ya sean chicos o chicas. Adentro encontrarán un letrero con instrucciones para su uso. Y si es muy urgente, ni hablar, chicos, nos toca letrina. Será inolvidable. Traigan sus cámaras para tomarnos la foto del recuerdo. Estimados compañeros, les recuerdo que el motivo de la fiesta es para festejar nuestra graduación de bachillerato y también es para consolidar nuestra amistad y convivir sanamente. Por ello, los exhorto a usar las instalaciones que amablemente nos presta nuestra compañera de manera adecuada. Ubicar
previamente la salida de emergencia, así como el baño y adquirir su pulsera de mayoría de edad, presentando su identificación. La higiene colectiva y comunitaria es la extensión de la higiene individual hacia grupos de personas, persiguiendo los mismos objetivos e involucrando a la gente a participar activamente en el desarrollo de programas establecidos para la conservación de la salud. Se han creado programas para fomentar la salud e higiene colectiva, con la finalidad de contribuir al bienestar social a través de acciones de promoción y mejoramiento de la calidad de vida. Un aspecto importante es la separación de la basura en el hogar, mercados y comercios, y su disposición en lugares apropiados. Asimismo, se busca conservar la limpieza de la vía pública, motivando a no tirar desperdicios de ninguna clase. Y si no se encuentra en dónde depositarlos, esperar a encontrar un lugar adecuado. La higiene colectiva es responsabilidad de cada integrante de la comunidad, ya sea esta escolar, familiar o vecinal. La higiene y los cuidados comenzaron a ser una preocupación para el Estado a partir de la Revolución Industrial. En ciudades portuarias de todo el mundo abundaban ratas y todo tipo de enfermedades. No había ninguna regulación estatal de la sanidad en las vías públicas. Gracias a los experimentos de Louis Pasteur y la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, las prácticas higiénicas cobraron suma importancia en las intervenciones médicas y en la vida cotidiana de la población como sinónimo de salud. Algunas medidas de higiene colectiva son: mantener limpias las calles y espacios comunitarios, manejar adecuadamente los residuos reciclables y biodegradables, proteger y conservar adecuadamente las fuentes y lugares donde se almacena el agua. El estancamiento de agua en las calles, almacenes, terrenos y en el hogar es un riesgo para la salud, pues se favorece la reproducción de mosquitos transmisores del dengue y el paludismo. El agua para consumo debe estar potabilizada, ya sea hirviéndola durante al menos 10 minutos o agregándole algún desinfectante, como cloro, con la finalidad de prevenir infecciones gastrointestinales, entre las cuales se encuentra el mortal cólera. Fiesta de graduación. Disfruten del sueño de una noche de verano para conmemorar el cierre de nuestro paso por el bachillerato y el inicio de un futuro promisorio. Los espectáculos, las actividades recreativas y los establecimientos donde se desarrollan eventos públicos deben reunir las condiciones de seguridad, accesibilidad, salubridad e higiene que resulten necesarias para garantizar la integridad física y emocional de los asistentes. Algunas normas para los asistentes a un evento o lugar de esparcimiento son: seguridad en accesos y caminos de evacuación para el público asistente, trabajadores y ejecutantes. Correcto funcionamiento de las instalaciones. Prevención y protección contra incendios, facilitando el acceso a los medios de auxilio externos. Prevención y atención a situaciones que pudieran presentarse durante el evento. Capacidad del establecimiento, local o instalación, medidas de vigilancia y control de acceso. Televisión educativa.
Programa 3. Comprendes las leyes de la electricidad. Analizar y comprender el uso de las leyes de Coulomb, Ohm, Watt, Joule y Ampere en el manejo y diseño de circuitos eléctricos. Tomás, ¿dónde estás? Sí, pero ya es bien tarde. Quedábamos de hacer la tarea juntos. Ay, sí, está bien, pero no te tardes. Ay, Tomás. Creo que un poco de diversión a nadie le va nada mal. Ya se soltó la lluvia otra vez. ¡No! ¡Ay, no! ¡No otra vez! ¡Ay, no! ¿Por qué otra vez? Ya llegué. Es que estaba lloviendo. ¿Qué estabas viendo? No, que estaba lloviendo. Por eso, ¿qué estabas viendo? No, que estaba lloviendo agua del cielo y que caía y que me mojaba. Ay, este juego otra vez se apagó. Cómo me ha dado mucha lata. Y en cuanto empezó a llover y cayeron los relámpagos. Ah, tengo la solución aquí mismo. Por aquí está. Unas pilas de reloj que no le van a funcionar. Aquí estaban. Aquí están. Ay, pues ojalá que con esto funcione, porque esos ya son clásicos. Oye, ¿te has preguntado cómo es que funcionan estos aparatos? Ah, pues mediante la energía que le dan las baterías cuando se las cambias. Pero este no funciona con pilas. Funciona con el cable que conectas a la corriente. Ah, pero de todos modos ni siquiera entendiste mi pregunta. Ah, pues entonces pregúntame mejor. A lo que me refiero es ir más allá. ¿A la luz? A la luz no. Es ir más allá. A saber cómo es que funciona la electricidad. ¿Viste ese rayo? Sí, esa sí es energía y sin pilas ni enchufes. La materia que nos rodea está formada por átomos con muchas partículas elementales, como los protones que están en el núcleo y los electrones que orbitan a su alrededor. Estas partículas poseen una propiedad llamada carga eléctrica. Ahora bien, cuando el número de protones y electrones es el mismo, tenemos átomos eléctricamente neutros. Pero si no es el mismo, los átomos tienen dominancia de una de estas dos cargas y se denominan iones. Estos iones son positivos si el número de protones es mayor que el número de electrones. Y son iones negativos cuando el número de electrones es mayor que el número de protones. Los objetos se electrizan y adquieren carga cuando pierden o ganan electrones. Esto puede lograrse por tres mecanismos. 1. Al frotarlos entre sí. 2. Al acercar un objeto cargado a otro sin tocarlo. 3. Al poner en contacto un cuerpo cargado que cede sus electrones a otro. Lo anterior se fundamenta en la ley de Coulomb,
que nos dice que la magnitud de la fuerza eléctrica con que interactúan dos cargas depende directamente del producto de sus cargas e inversamente del cuadrado de la distancia que las separa. Entre más intensas sean las cargas, mayor es la fuerza entre ellas, pero si están muy alejadas, la fuerza será débil y viceversa. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. La electrodinámica, por su parte, estudia las cargas en movimiento. Los electrones que se encuentran más alejados del núcleo sienten una atracción débil y pueden ser atraídos por cargas positivas de otros átomos. Esta tensión eléctrica hace que los electrones se desplacen entre los espacios interatómicos de un conductor eléctrico, originando la corriente eléctrica. En la corriente continua, los electrones se desplazan siempre en el mismo sentido. En la corriente alterna, los electrones cambian de sentido en sus movimientos con cierta periodicidad. Estos ciclos de cambio por segundo se miden en Hertz. La intensidad de corriente se mide en amperes. La corriente continua tiene menos energía y se mide en miliamperes. La corriente alterna requiere mayor energía para generarse y se mide en amperes. Eso explica por qué la corriente alterna puede ser peligrosa si no se tienen las precauciones debidas en su manejo. La resistencia mide la oposición que ofrece un material al paso de corriente eléctrica. Se mide en ohmios. Atendiendo a esta resistencia, los materiales se clasifican en superconductores, conductores, semiconductores y aislantes. Los superconductores ofrecen una resistencia prácticamente nula y permiten que la corriente circule gastando mínima energía. Los conductores permiten el paso de corriente eléctrica. Existen conductores sólidos y líquidos, como los metales, los ácidos y las disoluciones salinas, así como aislantes que no permiten el paso de corriente eléctrica, como el caso de la madera o el plástico. Por eso los cables están recubiertos de plástico. Los electricistas que manejan cables y transformadores en los postes de la calle utilizan guantes aislantes para protegerse de las descargas. Hablemos ahora de la ley de Ohm, que relaciona el valor de la resistencia de un conductor y de un elemento del circuito con la intensidad de corriente que lo atraviesa y con la diferencia de potencial o voltaje entre sus extremos. Por su parte, el efecto Joule nos dice que la resistencia es el componente que transforma la energía eléctrica en calor, el cual es directamente proporcional a la resistencia, al cuadrado de la intensidad de la corriente y el tiempo que dura la corriente. Esto significa que hay una pérdida de energía eléctrica manifestada en forma de calor. En tanto, según la ley de Watt, cada circuito eléctrico demanda cierta cantidad de tensión o voltaje de la fuente de energía para generar determinada corriente. Esto se denomina potencia eléctrica. ¿Hay aparatos cuyos circuitos requieren de mayor potencia para funcionar? Súper interesante lo de la electricidad, ¿no? Sí, investiguemos más. Aquí tengo un video de experimentos que recopilé. Y te lo voy a enseñar. Mira, están haciendo un railete. Colocan pieza por pieza hasta que está listo. Se mueve con el aire. Basta con soplarle. Aunque creo que ese no es el chiste. Habla de la propiedad de partículas para manifestar fuerzas atractivas o repulsivas. Mira, también el railete funciona como un electroscopio que es un detector de cargas. Se mueve cuando se le acerca un objeto cargado eléctricamente. La presencia de cargas indica una fuerza electrostática y da lugar a un campo eléctrico. Las leyes de las cargas se deben al maestro de Faraday, Charles Duffy. Mira, se enciende un poquito. ¡Vaya! Parece sencillo. Ahora hacen lo mismo, pero ponen a funcionar un motor. Y pensábamos que la electricidad era algo complicadísimo. Sí, parte de algo muy sencillo.
¿Y si investigamos más para ver si nosotros podemos reparar la máquina? ¡Me late! ¡Por las herramientas! Un elemento básico para entender de manera sencilla el funcionamiento de la electricidad es un circuito eléctrico. Un circuito es una red eléctrica con al menos una trayectoria cerrada. Los elementos básicos de un circuito eléctrico son generadores, cuya función es suministrar energía eléctrica acumulada, como por ejemplo energía química, por los iones que hay al interior de las pilas. Conductores, es decir, materiales que sirven de unión entre los distintos operadores del circuito. Asimismo, operadores o transductores que transforman la energía eléctrica en otro tipo de energía útil. Por otro lado, tenemos los elementos de maniobra y control, los cuales permiten abrir o cerrar el circuito a voluntad sin necesidad de modificar las conexiones. Como ejemplo de estos elementos, tenemos interruptores. Finalmente, como parte de un circuito tenemos los elementos de protección, por ejemplo, los fusibles. Hablemos ahora de los tipos de circuitos eléctricos. En serie. Es aquel circuito cuyos elementos están colocados uno a continuación de otro, formando una cadena, de modo que la corriente que circula por un determinado elemento es la misma que para el resto, y la suma de las resistencias es la resistencia total del circuito. En paralelo, se trata de un circuito cuyos elementos están conectados a los mismos puntos, llamados nodos, y por tanto, todos reciben el mismo voltaje o tensión, pero la intensidad de la corriente se divide en cada rama del circuito. La suma de las corrientes es igual a la corriente total que suministra la fuente. Estos principios se conocen como leyes de Kirchhoff. Mixtos, o sea, una combinación de los dos anteriores, es decir, en serie y en paralelo. Es una caja azul. Está en el mueble. Aquí está. Oye, ¿y por qué les llaman watts? Porque a muchos científicos se les relaciona con su apellido, que se usa para medidas relacionadas con la electricidad. Ah, claro. Es el mejor tributo que podrían haberles hecho. Exacto. Por ejemplo, pides un foco de 60 watts en la tienda. Este requiere más potencia que uno de 40 watts. Es por eso que gasta más luz. Claro, o también se puede medir en voltios la electricidad. Y eso no es todo. Imagínate las aplicaciones de los descubrimientos en la vida moderna. Uf. ¿Qué sería del mundo moderno sin la electricidad? Tales de Mileto fue el primero que cerca del año 600 antes de nuestra era conociera el hecho de que el ámbar, al ser frotado, adquiere el poder de atracción sobre algunos objetos. Por su parte, el filósofo griego Theophrastus fue el primero que estableció que otras sustancias tienen este mismo poder, dejando así constancia del primer estudio científico sobre la electricidad. En 1752, Benjamin Franklin demostró la naturaleza eléctrica de los rayos. En 1776, Charles Augustin de Coulomb inventó la balanza de torsión con la que midió la fuerza entre las cargas eléctricas. En 1800, Alejandro Volta construye la primera celda electrostática y la batería capaz de producir corriente eléctrica. Volt es la unidad de medida del potencial o tensión eléctrica. En 1823, André-Marie Ampère establece los principios de la electrodinámica. Ampère es la unidad de medida de la intensidad de la corriente eléctrica. En 1826, el físico alemán Georg Simon Ohm formuló con exactitud la ley de las corrientes eléctricas, definiendo la relación exacta entre la tensión, la resistencia y la corriente. Entre 1840 y 1842, James Prescott Joule, físico inglés, y el científico alemán Ferdinand Helmholtz demostraron que la electricidad era una forma de energía. El Joule es la unidad de medida de energía. En 1845, Gustav Robert Kirchhoff
anunció las leyes que permiten calcular las corrientes y tensiones en redes o circuitos eléctricos. En 1879, Joseph John Thomson demostró que los rayos catódicos estaban constituidos de corpúsculos atómicos de cargas negativas, que hoy en día conocemos como electrones. Poca gente sabe que la primera lámpara incandescente fue inventada por el inglés Joseph Wilson Swan en 1860. En el año de 1879, Thomas Alva Edison obtuvo la patente norteamericana, utilizando el prototipo de Swan. Pinzas. Desarmador. ¡Wow! La energía eléctrica está en todas partes. Sí, y hay que cuidarla. Claro, ¿para qué contribuir con el calentamiento global? Estoy contigo. La energía está en todas partes, desde el aparato más sencillo hasta el más avanzado. Chécate esto. Y chécate muy bien. ¡Wow! Oh. ¿Qué tal, eh? Ahora nos referiremos a todas aquellas aplicaciones que van más allá de los aparatos electrodomésticos, usos o aplicaciones que no siempre nos imaginamos, los cuales sin duda constituyen un gran aporte para la humanidad. Iluminación y alumbrado en vías públicas, monumentos, autopistas, aeropuertos, recintos deportivos, así como en sitios de trabajo cuando las condiciones de luz natural no proporcionan la visibilidad adecuada y por tanto pueden poner en riesgo a los empleados. Producción de calor. Además de aire acondicionado, sirve principalmente en tostadoras, secadores de pelo, pero sobre todo en calefacciones, ayudando a las personas que viven en frío extremo. Robótica, donde la industria automotriz se ha beneficiado con tecnología que ayuda al humano en la realización de tareas repetitivas o peligrosas. Recientemente se ha logrado un gran avance en los robots dedicados a la medicina, sobre todo en procedimientos de cirugía invasiva mínima. Señales luminosas, principalmente en semáforos que regulan el tráfico de vehículos y peatones en las intersecciones de vías urbanas, así como los hay en las vías de trenes. También sirve en plantas siderúrgicas, cementeras, cerámicas y químicas. Transporte, principalmente en trenes de alta velocidad. Uso médico. En resumen, quirófanos, unidades de rehabilitación y cuidados intensivos, radioterapia, cirugía, análisis clínicos, simuladores, entre muchos otros usos. Bueno, pues ahora recapitulemos. Empecemos por el principio. ¿A qué principio te refieres? Al principio de la ley de Coulomb. Coulomb me ha iluminado. Justamente estaba pensando en eso. La carga eléctrica es una de las propiedades básicas de la materia. La ley de Coulomb dice que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas eléctricas de distinto o igual signo es directamente proporcional al producto del valor de sus cargas. La ley de Ohm nos dice que la corriente que circula por un conductor en un circuito es directamente proporcional al voltaje de la fuente e inversamente proporcional a la resistencia. Joule nos dice que si es en un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor. Por eso a veces se calientan los aparatos que utilizamos. Mientras que las leyes de Kirchhoff indican que para circuitos en paralelo, la intensidad de corriente neta que llega a un nodo se divide entre las ramas del circuito, pero al final la suma de estas corrientes es la misma que suministra la fuente. He ahí a los padres de la electrostática y la electrodinámica. Ahora con solo un botón puedes conseguir luz, aire, calor, movimiento, entre otras cosas. Chécate, este es el interruptor general. Y este es el que regula los otros dos. Este es un circuito mixto. Y estos dos son paralelos. Bien, ahora hay que saber valorarla. Y cuidarla.
Televisión educativa. Biología 2. Programa 3. Las aportaciones de la biotecnología. Valorarás las aportaciones más relevantes de la biotecnología. ¡Qué rico es el yogur! Sí, pero ¿sabes cómo se obtiene? Sí, la leche se acidifica por la acción de las bacterias. ¿Bacterias? ¿Y no nos hace daño? No, de hecho solo un pequeño porcentaje de los tipos de bacterias que se conocen son dañinas. La mayor parte son benéficas en los ecosistemas y algunas se usan en biotecnología. Y bueno, ¿qué es eso? La biotecnología comprende los beneficios que se obtienen a partir de recursos biológicos, ya sean estos organismos, sus partes o sustancias que resultan de su metabolismo. La palabra se deriva de 3 vocablos griegos: bios, que significa vida; tecne, que significa arte, oficio o técnica; y logos, que significa conjunto de conocimientos. Históricamente se reconocen 3 momentos en el desarrollo de la biotecnología. La biotecnología tradicional surgió desde la antigüedad. Un ejemplo de ella es la producción artesanal del queso y el pan, en donde se favorece la fermentación mediante la acción de levaduras. También lo son las técnicas agrícolas y ganaderas que se llevan a cabo a pequeña escala. La biotecnología clásica es la que se ha desarrollado tomando en cuenta conocimientos científicos. Por ejemplo, el conocimiento de las características de los microorganismos y su relación con las enfermedades dio lugar a la pasteurización, las vacunas y los antibióticos. Y la biotecnología moderna, que emplea técnicas de manipulación genética para obtener, entre otros avances, organismos genéticamente modificados o transgénicos. Estos son utilizados en campos muy diversos, entre los que destaca la medicina en la producción de hormonas, como la del crecimiento y la insulina. A lo largo de la historia de los seres humanos, se han usado los recursos naturales para satisfacer necesidades básicas: la alimentación, la salud y la seguridad. En esta búsqueda han surgido los métodos, instrumentos y herramientas que nos permiten tener una mejor calidad de vida. Hoy en día han crecido las necesidades humanas, así como la demanda de nuevos satisfactores y la magnitud de su producción, debido al crecimiento demográfico y a cambios en los estilos de vida. Sin embargo, también se han desarrollado nuevos procesos para satisfacer las demandas actuales. La biotecnología tiene un papel fundamental en el desarrollo de dichos procesos. Oye, cuéntame un poco más sobre la tecnología que usa los seres vivos. Claro. En la prehistoria, las tribus nómadas empezaron a sentarse en un lugar durante más tiempo que cuando tenían que moverse para buscar alimento. Esto debido a que comenzaron a producir mediante técnicas agrícolas algunas plantas con las que se alimentaban, principalmente cereales como el trigo, la soya y la cebada, aplicando tecnologías agrícolas. Y con el tiempo pudieron contar con excedentes que les permitieron dedicarse a otras cosas, como inventar nuevas herramientas de trabajo. Oye, entiendo. Entonces es por eso que se piensa que así empezaron a surgir las civilizaciones, ¿verdad? Sí, exacto. Las primeras civilizaciones sedentarias empezaron a ser autosuficientes en la producción de alimentos, lo que se reflejó en beneficios como una mayor sobrevivencia y una mayor esperanza de vida, lo cual generó un crecimiento poblacional. Las mejoras en las técnicas aplicadas a la agricultura y la ganadería favorecieron el nacimiento de otras tecnologías,
como el invento de instrumentos y herramientas, y las técnicas de transformación y conservación de alimentos. De esta manera, se empezaron a producir quesos, pan y bebidas fermentadas, entre otros. También se incrementaron las especies cultivadas, así como la cría de los animales destinados tanto al consumo como al trabajo, diversificando la alimentación de los grupos humanos. De gran importancia en el desarrollo de la biotecnología fue la domesticación de plantas y animales, proceso por medio del cual se modifican intencionalmente ciertas características de especies silvestres y se busca adaptarlas a ambientes creados por el ser humano. Asimismo, se promueve su reproducción y se seleccionan características deseables, como el tamaño del grano, una mayor cantidad de carne o mayor producción de leche. La domesticación y selección artificial ha dado lugar a la gran cantidad de especies que hoy en día nos acompañan y mediante las cuales subsistimos. Oye, pero ¿cómo se dieron cuenta las antiguas civilizaciones de que se podían utilizar a los microorganismos para la transformación de los alimentos? Bueno, pues como no se conocían los microorganismos, solo se daban cuenta que bajo algunas condiciones se producían cambios en los alimentos, como agregar un poco de la masa del pan del día anterior o un poco de la leche ya cortada. Y sin duda, también invocaban a sus dioses para que sucedieran los cambios deseados. Con el invento del microscopio en el siglo XVII se descubrieron los microorganismos, pero no se conocía su acción sobre los alimentos o las personas. A finales del siglo XIX ya se supo toda la verdad. Louis Pasteur, considerado el padre de la microbiología, descubrió que las levaduras, una especie de hongos unicelulares, son las responsables de las fermentaciones en la producción del vino, cerveza y pan. Gracias a este descubrimiento, inventó la pasteurización, método por medio del cual se eliminan microorganismos dañinos de ciertos alimentos. Posteriormente se identificaron otros microorganismos causantes de la fermentación de alimentos, como son las bacterias, que actúan sobre la leche en la elaboración de quesos y yogures. Si miras dentro del refrigerador, verás que la biotecnología forma parte de nuestra vida diaria. Vaya que sí. Pero dejemos la biotecnología un momento y acompáñame a llevar a Tango por su vacuna. Sí, pues las vacunas también son producto de la biotecnología. La biotecnología ha avanzado y se ha consolidado como una actividad multidisciplinaria, pues integra conocimientos y métodos de la biología molecular, microbiología, inmunología, ingeniería bioquímica y agropecuaria. Así, su campo de acción también abarca la producción de vacunas, terapias génicas, hormonas, antibióticos y organismos transgénicos. Además, la biotecnología permite hacer pruebas forenses, genéticas y periciales para la solución de casos que las demanden, como es la identificación de individuos a partir de su información genética. Pues ya quedó. Tango está vacunado. Sí, y habrá que darle gracias a la biotecnología de que nuestro perro esté sano, ¿eh? Claro, pero la biotecnología no solo favorece a Tango, también a la abuela, que necesita insulina por su diabetes. Sí, y ahora que lo mencionas, ¿sabías que su producción es resultado de la ingeniería genética? No, no lo sabía. Pues sí, mira la biología. La ingeniería genética comprende al conjunto de técnicas mediante las cuales se transfieren genes de un organismo a otro. De esta forma se modifica, de manera deliberada, el genoma de un individuo. Los genes de un organismo pueden ser transferidos a otro, aunque sea de una especie distinta. Cuando se transfiere ADN entre individuos de diferentes especies, se produce un organismo transgénico, también llamado organismo genéticamente modificado, o por sus siglas, OGM. Otras veces, los genes procedentes de un individuo se aíslan y modifican para después copiarse e insertarse en sí mismo. Esta tecnología se apoya en técnicas como la del ADN recombinante y la reacción en cadena de la polimerasa. El ADN recombinante es una de las técnicas más destacadas y utilizadas dentro de la ingeniería genética.
Consiste en aislar y manipular un fragmento de ADN de un organismo para introducirlo en otro fragmento, creando un tipo de ADN artificial. Esta tecnología tiene múltiples aplicaciones. Por ejemplo, en medicina, la producción de insulina y otros fármacos a partir de microorganismos modificados genéticamente. El interés para su desarrollo fue debido a que cuando en un organismo hay genes que han dejado de producir la proteína cuya síntesis estaba a su cargo, se pueden generar problemas leves en la salud o bien algunos más graves que pueden ocasionar la muerte. Tal es el caso de la diabetes tipo 1, enfermedad que se origina cuando el páncreas produce insuficiente insulina o no produce, hormona encargada de introducir la glucosa a las células para transformarla en energía. De esta manera, aumenta el nivel de glucosa en la sangre y el organismo no cuenta con la energía necesaria para funcionar adecuadamente. La traducción y codificación del gen encargado de esta tarea es una función específica de las células del páncreas, las que por alguna razón dejan de segregar la hormona. Por otro lado, en la agricultura se producen plantas transgénicas resistentes a sequías y al ataque de plagas. Entonces el páncreas de la abuela ya no funciona como debería. Pero dime, ¿cómo se produce la insulina que necesita la abuela? Pues por medio de la técnica del ADN recombinante. Mira. Se utilizan enzimas especiales para identificar, aislar y cortar genes de células humanas e insertarlos al ADN en las bacterias. Los genes humanos inducen a las bacterias a elaborar nuevas sustancias que no eran capaces de producir con anterioridad. En condiciones adecuadas, los microorganismos se multiplican rápidamente, de modo que pueden generar una gran cantidad de la sustancia requerida en poco tiempo. De esta manera, los genes que controlan la producción de insulina en los humanos ahora forman parte de un cultivo de bacterias, con la finalidad de producir insulina. Después se extrae la insulina del cultivo de bacterias y se prepara para su uso en los enfermos que lo requieren. Ya la tenemos. Pasamos a la frutería y luego pasamos a la casa de la abuela. Sí. Oye, me estoy acordando de otros ejemplos del uso de la biotecnología. ¿Cómo cuáles? En las plantas, los más utilizados son para acelerar el crecimiento, hacerlas resistentes a la sequía, a las heladas o a los herbicidas. También se modifican para que la maduración de los frutos sea lenta y así resistan su traslado a zonas lejanas. Seguro que algunas de las frutas y verduras que compramos están modificadas genéticamente por la biotecnología. Y también sucede en los animales, que se modifican genéticamente con el propósito de acelerar su crecimiento, incrementar la producción de leche o de generar más o menos grasa, dependiendo de lo que se desee obtener de ellos. Pero un caso muy discutido es el de nuestro maíz. Al introducir el gen de la bacteria Bacillus thuringiensis en el genoma del maíz, se obtiene la planta transgénica llamada maíz BT, con las siguientes características. Es muy resistente a la acción de insectos y hongos. Desarrolla raíces profundas, con lo que se reduce la necesidad de riego. Tiene una mayor productividad que el maíz tradicional, al tener la capacidad de poder extraer del suelo una mayor cantidad de nitrógeno. Su cultivo requiere de una menor inversión que el maíz tradicional. Sin embargo, tanto en la comunidad científica mexicana como en la agrícola, se han llevado a cabo debates sobre su cultivo en nuestro país, debido a que hay riesgo de que ocurra un flujo genético, que pueda poner en riesgo la riqueza genética de las variedades tradicionales. Al incidir sobre las cadenas alimentarias, la fertilidad natural del suelo y la variabilidad dentro de las especies, los cultivos transgénicos pueden convertirse en uno de los principales enemigos de la biodiversidad. Aunque no se conocen con certeza los efectos del consumo humano de harina de maíz transgénico sobre la salud, se teme que puedan desarrollarse diversos tipos de alergias y otras afecciones.
Es cierto que la biotecnología tiene sus riesgos y hay campos donde todavía se requiere mucha investigación, pero también nos ayuda a reducir el uso de recursos. Además de cuidar y mejorar el medio ambiente. Bolsas como estas, que son biodegradables, nos ayudan mucho, ya que así generamos menos basura de la que puede acumularse por años y años en los vertederos por no ser biodegradables. Claro, este tipo de bolsas son un producto de la biotecnología, aunque de todas formas hubiera sido mejor traer bolsas para reusar. Y bueno, pues hay muchas más aplicaciones. A través de la biotecnología, también se producen biocombustibles, a partir de la degradación de residuos orgánicos. Los combustibles se obtienen de manera controlada por la acción de bacterias o cianobacterias transgénicas que producen etanol. Esta es una alternativa para reducir las emisiones causadas por la quema de hidrocarburos y también para reducir la extracción de petróleo. Hoy existen automóviles que utilizan algún tipo de biocombustible. Otro ejemplo del uso de la biotecnología es la obtención de enzimas especializadas en degradar o descomponer ciertas sustancias, las cuales forman parte actualmente de diversos productos de limpieza como detergentes y jabones. Las enzimas se obtienen a partir de organismos que viven en condiciones extremas, como bacterias de zonas árticas y desérticas, que son muy resistentes a climas extremos. Otro tipo de enzimas degradadoras se incluyen en detergentes para trastes, ropa y baños, ya que están especializadas en descomponer la materia orgánica de estos artículos y permitir una buena limpieza sin dañar los materiales, sin que se utilicen sustancias como fosfatos, que al eliminarse en aguas grises dañan los ecosistemas. Por otro lado, la bioremediación es la aplicación de técnicas que actúan a mediano plazo para la recuperación de suelos deteriorados y aguas contaminadas, sin tener que recurrir al uso de productos químicos agresivos para el ambiente. Por ejemplo, el uso de bacterias que eliminan sustancias tóxicas, o la utilización de vegetales que absorben metales pesados, que aunque no los digieren, los acumulan en su interior, siendo así más fácil eliminarlos. Existen otros tipos de bioremediación. Algunos se utilizan para reponer los nutrientes de los suelos, otros para eliminar sustancias tóxicas o para descomponer los hidrocarburos que son accidentalmente derramados sobre el mar. Oye, hermana, tengo una duda con lo de la biotecnología. ¿Qué diferencias hay entre un clon y un OGM? ¿Te acuerdas del caso de la oveja Dolly, la que tuvo 3 madres sin ningún padre? De una célula de una oveja se sacó el núcleo con su ADN. De otra oveja tomaron un óvulo, al que se le extrajo el núcleo y se introdujo el que contenía el ADN de la primera. A este se le indujo a iniciar la reproducción celular y ya como embrión se implantó a una tercera oveja, que es la que dio a luz a Dolly. Y este caso representa un procedimiento para obtener clones. Y bueno, hace rato que hemos platicado de OGM o transgénicos. ¡Qué interesantes todos estos avances! Me gustaría trabajar en ingeniería genética y que las espinacas supieran a mango. Oye, sí. Televisión educativa. Química 2. La contaminación y el hombre. Bienvenidos al curso de Química para segundo grado. En este segundo bloque les mostraré algunos de los cambios que el hombre ha provocado en el medio ambiente y el factor negativo que se refleja en la contaminación. La química juega un papel fundamental tanto en el deterioro ambiental, pero también en alternativas para disminuirla. Veremos y analizaremos la contaminación del aire y del agua. El agua es el principal componente de nuestro cuerpo y el aire es donde tomamos oxígeno para llevar a cabo
infinidad de reacciones que ocurren en nuestro interior. Preparemos agua de limón. En un vaso con agua ponemos azúcar y el jugo de un limón. Al probar nos sabe raro. El vaso no estaba bien lavado y el sabor cambió. Podemos decir que está contaminado. Tiene algo más por lo que no nos gusta. Podemos decir que existe contaminación cuando se agrega un material extraño e indeseable que deteriora su calidad, como en el ejemplo del agua de limón. Lo mismo ha ocurrido en el aire y en el agua. Se han introducido elementos que alteran la composición natural. Se ha deteriorado. Se denomina aire a la mezcla de gases que constituye la atmósfera terrestre. El aire permanece alrededor de la Tierra por la acción de la fuerza de gravedad. La atmósfera está constituida por 5 capas que no están completamente delimitadas: la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la ionosfera y la exósfera. La troposfera mide aproximadamente 12 kilómetros. Es la que se encuentra justo arriba de la corteza terrestre. Es ahí donde se desarrolla principalmente la vida. Ahí vivimos nosotros. Además, en ella ocurren los fenómenos meteorológicos como los vientos. En ella se forman las nubes y se inician las tormentas y ciclones. La estratosfera es una capa que se extiende unos 50 kilómetros por arriba de la troposfera. En ella se localiza una capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta del Sol. El aire es esencial para la vida en el planeta. Nosotros y muchos organismos tomamos del aire compuestos indispensables para sobrevivir. El aire está constituido principalmente por el nitrógeno en un 78% y un 21% de oxígeno. El resto, tan solo el 1% es una mezcla de muchos componentes como vapor de agua, ozono, dióxido de carbono, hidrógeno y algunos gases nobles como el criptón y el argón. Una buena calidad del aire es vital para poder realizar nuestras actividades, sobre todo el ejercicio que nos mantiene en buenas condiciones. ¿Pero qué sucede en las ciudades? El aire que respiramos ya tiene otra composición. La combustión de gasolina genera en el proceso moléculas que van al aire. También, la industria vierte al ambiente muchos gases que lo contaminan. El problema se agrava en la Ciudad de México, porque las condiciones topográficas no permiten la dispersión de los contaminantes. Estos se van acumulando hasta llegar a concentraciones que son riesgosas para la salud de los habitantes, en especial para aquellos con problemas respiratorios. La contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más importantes. Pero, ¿cuáles son esos contaminantes? Se les clasifica en primarios y secundarios. Los contaminantes primarios son aquellos que permanecen en la atmósfera sin alterarse. En términos químicos, decimos que no reaccionan, es decir, se quedan sin cambios. Destacan los óxidos de azufre, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles como los hidrocarburos y el benceno. Por otro lado, los contaminantes secundarios son aquellos que se formaron por cambios químicos, por ejemplo, aquellos que son resultado de reacciones entre contaminantes primarios. Podemos mencionar los oxidantes fotoquímicos y el ozono. Son millones los coches que circulan en las ciudades. Todos generan gases contaminantes. Por el escape del automóvil sale el producto de la reacción de combustión de la gasolina. A veces es muy evidente, pero aún en los coches que parece que no contaminan, se están liberando al aire moléculas indeseables. Ante la gravedad del problema desde hace varios años, se implementó en las grandes ciudades el programa de verificación vehicular, como una medida para aminorar las emisiones de gases a la atmósfera y hacer conciencia en los dueños de automóviles de mantenerlos en buen estado y así contribuir a tener una mejor calidad del aire. Veamos los principales contaminantes del aire y lo que es muy importante, su efecto en nosotros. El monóxido de carbono, con fórmula química CO, es un gas incoloro, inodoro e insípido. Lo emiten los automóviles, ya que la combustión de la gasolina no es completa. La falta de oxígeno en el proceso provoca la formación de este gas en vez de dióxido de carbono, que es menos nocivo.
la reacción de formación es carbono de las gasolinas con el oxígeno del aire para formar monóxido de carbono. El efecto del monóxido de carbono en el hombre, en concentraciones altas durante mucho tiempo, puede ser mortal. ¿Qué ocurre? En los glóbulos rojos de la sangre existe una molécula muy grande llamada hemoglobina. Esta es la que le da su color rojo y es la responsable de transportar el oxígeno a todo el organismo. Cuando hay exceso de monóxido de carbono, desplaza al oxígeno, por lo que el organismo se intoxica. Los óxidos de nitrógeno son irritantes de la mucosa y agravan las enfermedades respiratorias y pulmonares. Además, estos contaminantes primarios reaccionan con el agua del ambiente produciendo ácidos corrosivos que posteriormente caen sobre el suelo en forma de la conocida lluvia ácida. Las nubes ácidas pueden viajar grandes distancias y afectar ecosistemas lejanos. Otro efecto dañino es la reacción que se lleva a cabo en el aire junto con los hidrocarburos y la energía solar para producir ozono. El ozono de la estratosfera nos protege de los rayos ultravioleta, pero en la troposfera, capa donde vivimos, es perjudicial. En los vegetales limita su crecimiento y su función fotosintética. En nosotros puede provocar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. El dióxido de azufre, también conocido como anhídrido sulfuroso, se forma en la combustión de gasolina. Y aunque en el proceso de refinación se le quita parte del contenido de azufre, todavía queda un residuo, como los óxidos de nitrógeno. Esta molécula reacciona con el agua y forma ácido sulfúrico que también contribuye a la lluvia ácida. Los hidrocarburos que no se queman se emiten al aire. Ahí reaccionan con los óxidos de nitrógeno en presencia de la luz solar. El término smog se refiere a una condición particularmente alta de contaminación en ambientes urbanos, que ocurre cuando las condiciones de clima producen una masa de aire estática. El término más correcto es smog fotoquímico, debido a las reacciones fotoquímicas que ocurren en él. La reducción del smog requiere que los ingredientes indispensables para su formación sean eliminados de las emisiones de los automóviles o por lo menos minimizados. Los convertidores catalíticos están diseñados para reducir drásticamente los niveles de dos de los ingredientes principales del smog, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos, pero es fundamental el buen mantenimiento de los vehículos. Otra consecuencia de las emisiones de contaminantes al ambiente es que la inversión térmica se vuelve peligrosa. La inversión térmica se presenta sobre todo en invierno en ciudades rodeadas por montañas. Consiste en que el aire frío queda atrapado a nivel de la superficie por una capa superior de aire caliente. Si hay contaminantes, crea una situación de peligro porque no se pueden dispersar. En los centros de verificación vehicular, se miden los contaminantes para que estén en un rango que se ha establecido como permitido. El rango varía para cada holograma. En caso de resultar mayor, los coches son rechazados. En estas pequeñas cantidades causan grandes problemas. Para determinar estas concentraciones muy pequeñas de gases en la atmósfera, se utiliza una medida conocida por sus siglas ppm, que quiere decir partes por millón. Para calcularlo, se debe tomar en cuenta que las ppm son los gramos presentes del compuesto en un metro cúbico. Y ahora pasemos al agua, que también ha sido contaminada por la acción del hombre. A pesar de llamarse Tierra, el agua ocupa alrededor de 3/4 partes del planeta. En nosotros, los seres humanos, el contenido de agua en el organismo está entre 70 a 80% dependiendo de la edad. Preparemos varias mezclas con agua. Pongamos en una este polvo para preparar agua de sabor. En otro ponemos este medicamento de uso común. En este otro pongamos café en polvo. Al agitarlos, observamos una de sus propiedades fundamentales, el poder que tiene de disolver muchos compuestos.
Recordarás que el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. El agua es incolora, inodora e insípida. Tiene la propiedad de disolver muchísimas sustancias. De hecho, se le considera como un solvente universal. Por ello, es casi imposible tener agua pura. Para obtenerla, debe pasar por un proceso de destilación. Es tan grande su poder de disolver que si dejamos agua destilada en contacto con el aire, después de un rato, algunas moléculas del aire se han disuelto en el agua. Seguramente has oído decir que el agua en algunos lugares es dura. Entonces, cuando te bañas, el jabón casi no hace espuma. ¿A qué se debe esto? Existen muchos tipos de agua dependiendo las sustancias que están disueltas en ella. Por ejemplo, tenemos el agua dura que contiene grandes cantidades de calcio y magnesio. Esta agua es común en muchas ciudades y al hervirse deja un residuo de sales y por eso el jabón hace poca espuma. También está el agua mineral que contiene sales de litio y fierro, entre otras. La encontramos en depósitos naturales como en Tehuacán, Puebla, lugar donde se le embotella. El agua potable es la que se recomienda para beber, cocinar y asearse. Esta contiene pequeñas cantidades de sales en solución como son cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de magnesio y sulfato de sodio. Además, y muy importante, es que no debe contener microorganismos. Para obtener agua potable, los químicos han desarrollado métodos de potabilización que le quitan al agua todo lo indeseable. En algunos lugares como la Ciudad de México se usa un método de potabilización que se conoce como cloración. Por eso, en ocasiones el agua tiene olor y sabor a cloro. El cloro es un gran desinfectante que destruye microorganismos patógenos. Es importante que sepas que el agua potable es la que se recomienda para beber. Las sales que contiene son importantes para nosotros, pues nos aportan elementos indispensables. En las casas utilizamos agua potable para muchas cosas. Por ejemplo, asearse. También se le utiliza para limpiar, lavar los trastes, lavar la ropa, entre otras cosas. El agua que transporta los desechos de nuestras casas, oficinas, hospitales y fábricas se le conoce como aguas negras. Las aguas negras están contaminadas. Contienen desechos como restos de comida, excremento, detergente, microorganismos y muchos otros residuos indeseables. Si quisiéramos reaprovechar este tipo de agua, tendríamos que aplicar muchos procesos para hacerla potable a un costo altísimo. En el caso de las industrias, los desechos que arrojan al agua pueden ser mucho peores. Hay industrias más contaminantes que otras. Las peores vierten desechos químicos y metales pesados que pueden ser extremadamente tóxicos. ¿Qué sucede con toda el agua negra de los drenajes? A través del drenaje, el agua negra se lleva lejos y se vierte en cuerpos de agua naturales como ríos, lagunas o el mar. El agua potable que utilizamos viene de fuentes naturales como ríos, lagos y agua del subsuelo. ¿Te has puesto a pensar la enorme cantidad de agua que se necesita para satisfacer las necesidades de todos? Todos necesitamos agua diariamente, para asearse, para beber, para lavar. Son muchos litros por persona cada día. Por otro lado, el agua, el crecimiento de la industria y de la población humana incrementa la necesidad de agua potable, pero también los problemas de contaminación del agua. Estamos contaminando las fuentes naturales con los mismos desechos producidos en las áreas urbanas y zonas industriales, lo que nos da un círculo difícil de romper entre el suministro del agua potable y el agua contaminada. Se consideraba que el mar era un gran digestor. Ahí los desechos eran asimilados y degradados. En ese enorme volumen de agua, la basura desaparecía. Sin embargo, esto es un error. El océano tiene límites y el hombre los ha excedido. Con sus desechos químicos y derrames de petróleo, ha contaminado las aguas y matado cientos de especies. La espuma de los detergentes con gran cantidad de fosfatos son causa de contaminación y alteraciones ecológicas.
En los océanos se han encontrado cangrejos muertos envenenados por cadmio, peces infectados por mercurio, DDT y otros venenos fabricados por el hombre. Hemos visto algunos de los problemas de contaminación en el aire y el agua. Lo importante es asumir la responsabilidad y tomar medidas, cada quien dentro de su entorno, para combatirla. Hoy, muchos químicos y especialistas en otras áreas trabajan para combatir los efectos de la contaminación. Por ejemplo, en la fabricación de nuevas gasolinas que permitan una mejor combustión y menos contaminantes al aire. En el diseño de dispositivos como el convertidor catalítico que reduce las emisiones perjudiciales. En la elaboración de sistemas de tratamiento de agua residual para eliminar elementos tóxicos. Y en la producción de jabones biodegradables que no dejen residuos indeseables. También es importante su trabajo en la utilización de fuentes alternativas de energía para reducir la quema de combustibles. En el país ya existen plantas eólicas de generación de energía eléctrica que usa la fuerza del viento. Y en forma experimental también se están empleando celdas solares. Son muchas las acciones que cada uno de nosotros podemos tomar para combatir la contaminación del aire, del agua y del suelo. Este joven está haciendo una labor importante: separar la basura. Clasificar la basura y separarla por lo menos en orgánica e inorgánica es fundamental para que pueda reciclarse. Si está separada, es mucho más fácil reciclar el cartón, el vidrio, el plástico y los metales, entre otros. Además, con la basura orgánica se puede preparar composta, que es un fertilizante natural y sustituye los fertilizantes industriales altamente contaminantes. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer mucho más. Los que tienen automóviles tendrían que mantenerlos en buenas condiciones, afinándolos periódicamente para que mejore la combustión de gasolina. También se puede intentar caminar y compartir el automóvil. Con estas sencillas acciones podemos ayudar para que haya menos compuestos contaminantes en el aire. También hay mucho que podemos hacer para contaminar menos el agua. Debemos cuidarla usando la menor cantidad posible, bañándonos en menos tiempo. Nunca dejarla correr sin aprovecharla. Además, es importante no tirar basura en ríos y lagos, porque parece que el agua se lleva todo, pero en algún lugar se concentra y causa contaminación. En este bloque vimos algunos aspectos de la contaminación del aire y del agua. Tú puedes encontrar muchas maneras de contaminar menos. Cualquier esfuerzo es importante, porque cualquier daño al medio ambiente nos afecta a todos. Televisión educativa. Ciencias de la Salud 2. Programa 6. Propósito.
Las conductas de riesgo se definen como toda acción deliberada en la que peligra la integridad física, mental o emocional de la persona, y que pueda incluso atentar contra su vida. Las principales conductas de riesgo entre los jóvenes son la ingestión excesiva de bebidas alcohólicas, el consumo de drogas, conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, o tener relaciones sexuales sin protección. También son situaciones de riesgo la violencia intrafamiliar y escolar, ser vulnerable a una violación sexual, padecer trastornos alimentarios y la farmacodependencia. Para prevenir estas situaciones, deberás informarte antes de tomar una decisión, para que ésta sea consciente y madura. Es necesario evaluar si la acción a la que se te invita o que estás a punto de realizar te beneficia o te daña. Y por supuesto, no te dejes influenciar por otros ni hacerlo porque todos lo hacen. Mañana es la última fiesta de bachillerato. La graduación. Todos mis compañeros están preocupados por lo que se van a poner. ¿Quién se le declarará a quién y quién romperá con quién? Todos excepto yo. Pues no me han invitado. Cuando era pequeña la vida era tan fácil. No tenía que preocuparme por absolutamente nada. Ahora sé que tengo que tomar decisiones todo el tiempo. Decisiones que afectarán mi vida por completo. Barbie, Germa, ¿puedo pasar? Pues ya que ya entraste. ¿Por qué has estado todo el día encerrada aquí en tu cuarto? Tan solo quiero estar sola, Herma. ¿Te pasa algo? ¿Te sientes triste? ¿No? Ok. ¿Segura que no quieres que tengamos una plática de mujer a mujer? Elena, tengo 18 años, no tengo 12. Tranquila. Te traje un vaso de leche con galletas de chispa de chocolate. Aquí te lo dejo. ¿Puedo estar sola un momento, Elena? Gracias. Leche y galletas de chispas de chocolate. ¿Chispas de chocolate? Si en lugar de leche fuera mezcal. Claro que tomo. Mi bebida favorita es el mezcal con todo y gusano. Delicioso. Ay, no, esos no son muy ligeros para mí. Ay, claro, salud. El alcohol es una de las drogas más usadas en el mundo. Después de haber ingerido alcohol, el organismo lo asimila en poco tiempo y afecta directamente el funcionamiento del sistema nervioso. El alcohol en el organismo primero produce sensaciones de alegría, euforia y desinhibición. Posteriormente, afecta la coordinación motora, ocasiona somnolencia, dificultades para hablar, reduce el deseo sexual, inhibe la memoria y tiene un efecto depresivo. Más del 70% de los accidentes automovilísticos ocurren por quienes conducen ebrios. El consumo excesivo y frecuente de bebidas alcohólicas se relaciona con un gran número de muertes por falla renal o por cirrosis hepática. Asimismo, propicia el desarrollo del alcoholismo, una enfermedad crónica que se caracteriza por la dependencia física y psicológica al alcohol. Yo decidí ya no tomar. Me di cuenta que solo lo hacía por seguir al resto del grupo. Además, en una gran fiesta a mi mejor amigo, Gibran, se le pasaron las copas. Cuando se fue yo también estaba demasiado borracho como para preocuparme. Se fue en su coche. A la mañana siguiente me enteré que había tenido un accidente. No sobrevivió.
calcetín, sí. Un calcetín. Aquí. Sí. El tabaquismo es la dependencia o adicción a la nicotina contenida en el tabaco. Su consumo ocasiona una intoxicación crónica con serias consecuencias para la salud. El humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias. La mayor parte son productos nocivos y cancerígenos, como los alquitranes, parecidos al chapopote. La nicotina es la sustancia más adictiva contenida en los cigarrillos. Este componente afecta al sistema nervioso y causa alteraciones en el estado de ánimo y provoca una falsa reducción del estrés. La dependencia física ocurre al acostumbrarse el organismo a tener cierto nivel de nicotina en la sangre. Cuando esta disminuye, se presenta irritabilidad, nerviosismo, dolor de cabeza e insomnio. Los principales efectos del consumo de tabaco sobre la salud son bronquitis crónica y enfisema, cáncer de pulmón, de faringe, de cavidad bucal y de esófago, así como enfermedades cardíacas y enfermedades vasculares cerebrales. A mí me choca fumar. Jamás me gustó. ¿Por qué? La ropa se impregna de un olor horrible. Y tu aliento ni se diga. ¿Besar un cenicero? ¡Qué asco! Pero lo peor son tus dientes. Se ponen amarillos. Me veo ridícula. La farmacodependencia consiste en el uso y abuso de drogas legales e ilegales. Se entiende por droga cualquier sustancia natural o química que afecta causando cambios en la conducta, percepción, en las emociones y en el funcionamiento orgánico. Comúnmente son sustancias que al ser fumadas, inhaladas o ingeridas, modifican la conciencia, el estado de ánimo, la conducta y los procesos del pensamiento. Quienes consumen drogas inyectables y comparten jeringas están en riesgo de contraer enfermedades infecciosas como VIH-Sida o hepatitis B y C. También aumenta el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y cardiopatías. Asimismo, se pueden presentar problemas de salud mental como depresión, ansiedad y el desarrollo de estados psicóticos. Siempre he pensado que nos venden una versión muy diferente de la diversión. Jamás he comprendido por qué para divertirnos es necesario emborracharnos o drogarnos. ¿Para qué? La violación sexual se caracteriza por la ausencia total del consentimiento de la víctima y el uso de la fuerza física o moral del violador. Se entiende como fuerza física a la fuerza material empleada sobre la víctima, y fuerza moral cuando el violador emplea amenazas para vencer su resistencia. Durante la violación sexual, la víctima sufre la pérdida de su autonomía, control y autoestima, experimentando impotencia y desamparo. La violación y abuso sexual son delitos penados por la ley. Representan un grave problema de salud pública. Una persona que no se encuentra en pleno dominio de sus facultades, por encontrarse alcoholizada o drogada, es más vulnerable a sufrir una violación. Sin embargo, de manera independiente de su estado, el acto no se justifica y sigue siendo un delito. La violación sexual... ¿Dónde lo dije? ¿Dónde? No.
amiga, ¿cómo estás? Sí, estuve a punto de marcarte. ¿Ya sabes lo que te vas a poner hoy para la fiesta? ¿Qué? ¿Cómo que te volvió a pegar? ¿Pero cómo puede ser posible? No, tranquila. Vente para acá, aquí te espero. No, por ellos no tengas problema. De verdad, yo les explico todo. Tú ven para acá. Aquí te espero, amiga. La violencia intrafamiliar se define como las acciones violentas que se generan dentro del contexto familiar, siendo el agresor un familiar o una persona con la que se convive. Existen diferentes formas de violencia intrafamiliar: abuso sexual, maltrato físico y maltrato verbal y psicológico. Algunas de las consecuencias que se presentan en las víctimas de violencia intrafamiliar son hostilidad, lesiones, baja autoestima y trastornos de personalidad, entre otros. Estas situaciones pueden llevar a quienes las sufren a desarrollar conductas antisociales. Aún no sé qué ponerme para la fiesta. Es tan frustrante. Aunque pensándolo un poco, ¿para qué me estreso tanto por eso si no me han invitado? ¿Qué es esto? Ay, sí, es la invitación para la fiesta. Barbie, ¿puedo pasar? ¿Qué es esto? Ciérrate. ¿Qué es eso? ¿Qué estás viendo? No sé. Es un video en el que golpean a un muchacho. Casi lo matan. Acosar verbalmente, intimidar o empujar y golpear a tus amigos o compañeros de la escuela, burlarse de ellos, aunque pretenda ser una broma, constituye un acto de violencia intraescolar o bullying. Este tipo de acoso contra una persona es causa de fuertes daños físicos y emocionales que tienen una grave repercusión en su vida. Al igual que la violencia intrafamiliar, el bullying estudiantil causa, además de dolor y lesiones físicas, baja autoestima y poco rendimiento escolar, depresión, trastornos de personalidad y puede provocar hasta la muerte. Ser agresor constante y causar daño de manera reiterada a un amigo o compañero no demuestra más que cobardía y un grave problema de personalidad. Si eres testigo o te percatas de algún caso de bullying escolar, intenta impedirlo mediante el diálogo, hablando con quien lo causa y tratando de que entre en razón. Si no lo logras, acude a tus maestros y a los padres de familia para evitar que continúe. Denúncialo con tus maestros y cuéntaselo a tus padres. No permitas que ningún compañero abuse de otro. Siento que ser joven es muy complicado. Es como si estuviéramos en medio. Ya podemos hacer cosas de adulto, como salir de noche y tomar con los amigos, pero nos seguimos cayendo y regándola como si fuéramos adolescentes. Me di cuenta que no soy lo suficientemente adulto para asumir las consecuencias después de la muerte de mi mejor amigo, provocada por manejar ebrio. Sigo sintiéndome culpable. No hagas nada de lo que puedas arrepentirte después, pero si lo haces, ten la suficiente madurez y fuerza para aceptar las consecuencias, superarlas y aprender de los hechos. Eso me dicen en mi familia todos los días. Quieran o no, tienen razón. Yo no quiero embarazarme o contraer alguna enfermedad sexual por no usar condón. Digo, la cosa no es dejar de hacerlo, sino hacerlo con responsabilidad y precaución. En este mundo todo se etiqueta. Es como si viviéramos en un supermercado de personas. Que si te gusta estudiar, eres un nerd. Que si tienes muchos novios, eres una prostituta. Lo que no se dan cuenta es que todas esas etiquetas están mal. Por ejemplo, una prostituta. ¿Por qué te dicen prostituta por tener muchos novios? Para empezar, ¿qué es la prostitución? Se define como prostitución o trabajo sexual a aquella actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales de manera cotidiana y carente de afecto a cambio de dinero o de cualquier otro bien. La prostitución es un fenómeno complejo que ejercen tanto hombres como mujeres de diferentes clases sociales y económicas, por varias razones y en contextos distintos.
Algunas de estas personas, la poca visualización de este fenómeno social, las personas que ejercen la prostitución, así como quienes la consumen, corren un gran riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. Así que he decidido algo. Tal vez yo no sea la más bonita ni la más popular. Es más, tal vez ni siquiera vaya a la fiesta, pero eso no me dolerá. Yo decido hasta qué punto me afectan los comentarios y acciones de otros. No por querer integrarme o tener amigos debo de hacer cosas con las que no me sienta bien. ¿Para qué arriesgar mi salud, mi cuerpo y mi vida? No vale la pena. ¡Germa! ¡Te busca Alexa! Así que fiesta o no fiesta, amigos o no amigos, Juan o no Juan, yo seguiré siendo Barbie. ¡Voy, hermana! Televisión educativa.